Saludos, amados hermanos, un abrazo de amor para ustedes y a nuestros amigos que nos visitan, también un abrazo fraterno. El día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio expositivo y consecutivo en el Evangelio de Lucas, y durante 5 domingos consecutivos vamos a estudiar un tema muy importante para nuestra iglesia, que es las doctrinas de la gracia. Nos ha parecido a los pastores necesario repasar las doctrinas de la gracia, porque constantemente las estamos enseñando, pero hay muchos de ustedes que nunca se han expuesto a estas maravillosas doctrinas, y por tal razón nos ha parecido que debemos enseñar de nuevo las doctrinas de la gracia. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia son un distintivo indispensable de las iglesias reformadas, de las iglesias históricas, las iglesias que traen todo el contenido histórico de la fe de 20 siglos. Nos diferenciamos de las demás por nuestro conocimiento, nuestro apego a las doctrinas de la gracia. ¿Qué es lo que recibimos cuando estudiamos las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia nos permiten ver mejor a Dios. Hay un atributo especial en Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que Él hizo para salvarnos es para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, ustedes y yo vamos a ver a Dios, al Dios excelso y maravilloso. Pero cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, también vamos a ver a Cristo como un poderoso Salvador. Nada exalta más la obra de la cruz y presenta a Cristo como un poderoso Salvador que las doctrinas de la gracia. Pero también al estudiarlas, usted va a poder conocerse mejor a sí mismo. Usted va a conocerse mejor a sí mismo. Va a conocer la causa de sus males y de los males que hay sobre la faz de la tierra. Las doctrinas de la gracia son un resumen de la doctrina de salvación bíblica. La doctrina de salvación bíblica se resume en las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son el verdadero evangelio de la gracia de Dios, que está casi perdido en nuestros días. Y por eso debemos predicarlas constantemente. Esas son las doctrinas de la gracia, pero ahora voy a decirles qué no son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia no son licencia para pecar, no son licencia para pecar, ni tampoco son creciendo en gracia. Creciendo en gracia es una secta abominable, la cual nosotros aborrecemos con todas nuestras fuerzas. Estas doctrinas de la gracia no son nada nuevo, son el evangelio viejo de los apóstoles, el evangelio de Agustín de Hipona, el evangelio de la Reforma, de Lutero, de Calvino, de los puritanos, el evangelio de nuestros ancestros bautistas, aunque debo aclarar que hoy en día no todos los bautistas sostienen las doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia son 5 doctrinas claves que se articulan para presentarnos el verdadero evangelio de salvación. La primera de esas doctrinas es la depravación total. Depravación total. Segunda, elección incondicional. Elección incondicional. Tercera, expiación limitada. Expiación limitada. Cuarta, llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Y quinta, perseverancia final. Perseverancia final. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz y perseverancia final. Hoy vamos a estudiar la primera, depravación total humana. Y para ello vamos a ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Y lo que vamos a hacer es, a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Debo aclarar que Romanos capítulo 3, del 9 al 20, no es el único texto de la Biblia que enseña
la doctrina de la depravación total. Esta doctrina está por toda la Biblia en más de 200 versículos, pero este es un texto muy poderoso, un texto muy claro y muy poderoso, y por eso he decidido hacer la exposición de esta doctrina exponiendo solamente este texto. Romanos capítulo 3, del 9 al 20. Hermanos amados, amigos que nos visitan, lo que vamos a leer a continuación es la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides, o sea, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para estudiar este texto, cuyo tema obvio es la depravación humana, vamos a dividirlo en 4 puntos. Lo primero que encontramos en el texto es una acusación. En el versículo 9, el Espíritu Santo, por medio del apóstol, acusa a la raza humana de estar en estado de depravación, que él llama bajo pecado. En segundo lugar, vemos las características de esta depravación. Hay 7 características de esta depravación en el texto. En tercer lugar, las evidencias de esa depravación, la forma como se manifiesta en la conducta de los seres humanos. Y en cuarto lugar, el veredicto de Dios, el juez, contra esa depravación. Obviamente 4 puntos es demasiado largo para un sermón de 50 minutos. Hoy solamente vamos a ver los 2 primeros puntos, que están básicamente entre los versículos 9 al 12. Veremos solamente la acusación de nuestra depravación y las características de nuestra depravación. Comencemos a ver la acusación de nuestra depravación. La acusación de nuestra depravación. El Espíritu Santo nos acusa, y la escena que estamos leyendo aquí es un tribunal. Es un tribunal. Estamos en un tribunal. Dios es el juez y Él está pasando a la humanidad por juicio. La humanidad entera está delante del juicio de Dios. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado, aquí está el fiscal, acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El versículo comienza con 2 palabras en interrogación. ¿Qué pues? Esas 2 palabras son un conector, y nos obligan a mirar hacia atrás. El apóstol viene desarrollando un argumento con respecto al tema de la depravación. Entonces debemos devolvernos un poquitico hacia atrás. ¿Qué es la epístola a los romanos? Presten mucha atención, que esto es muy importante. Si ustedes no lo saben, no van a entender el peso y el poder de estos argumentos. ¿Qué es la epístola a los romanos? La epístola a los romanos es el único libro de la Biblia donde se presenta en orden todo el Evangelio de Dios. Repito, la epístola a los romanos es el único libro de la Biblia en el que se presenta en orden todo el Evangelio de Dios. Así que
La forma como Pablo presenta este orden es determinante para poder entender el Evangelio y entender qué es la gracia. Y lo primero que Pablo hace en el orden del Evangelio es presentar la ira de Dios contra la depravación humana. Lea conmigo Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios, después de una introducción que dura hasta el versículo 17, dice Pablo, va a empezar a desarrollar el Evangelio de Dios. ¿Cómo comienza? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio, que es buenas noticias, debe comenzar por malas noticias. Si no nos dicen primero lo depravados que estamos, no vamos a poder ver a Jesús como un poderoso Salvador, ni vamos a entender qué es la gracia. Para poder entender qué es la gracia, necesitamos primero saber qué somos. Somos seres depravados. El apóstol entonces comienza a desarrollar las distintas facetas de la depravación humana y nos muestra que hay tres categorías en las cuales podemos ver al hombre depravado. Primero, hay unos hombres que son evidentemente depravados, lucen depravados a la vista de todos. Hay otros hombres que son moralistas, lucen bien, pero por dentro están igual de depravados. Y hay un tercer tipo de hombres que son los más cercanos a Dios, los que han tenido más privilegios delante de Dios, los que deberían hace rato dejar de ser depravados, que son los judíos, pero ellos están igual que todos, lo mismo de depravados. Veamos los tres tipos, antes de llegar a la acusación, cómo el apóstol desarrolla esos tres tipos de depravación en los seres humanos. Primero, los evidentemente depravados. Vea conmigo Romanos 1, del 29 al 32. Estos son los depravados a los ojos de todos. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el primer grupo, los evidentemente depravados. Pero ahora hay otro grupo que son los moralistas. Vea conmigo Romanos 2:14. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, ellos no conocieron la ley de Moisés, hacen por naturaleza, es decir, siguiendo su propio corazón, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay personas que tienen buen comportamiento, son personas decentes y ellos podrían decir, todos están depravados menos nosotros. Vea conmigo Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Los moralistas siempre están juzgando a otro. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El moralista no comete homicidio y señala con su dedo al homicida y le dice homicida, pero él no sabe que 3 dedos lo están señalando a él, porque aunque él no coge el puñal o la pistola para matar al otro, odia a su prójimo, y el solo hecho de odiar a su prójimo es homicidio delante de Dios. Por eso en lo que juzgas te condenas a ti mismo. Los moralistas están igual de depravados. Pero los judíos, que son la tercera categoría, han tenido muchos privilegios. Algunos se preguntarán, ¿será entonces que los judíos
¿Son los únicos que no son depravados? Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Será que sí han dejado de ser depravados? Verso 21. Tú pues, el judío, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no son judíos, o sea, los gentiles, por causa de vosotros, los judíos. No hay escapatoria. Todos están depravados. Los evidentemente depravados, los moralistas depravados, y los judíos también ellos están depravados. Entonces, ahora, vamos a nuestro versículo 9. Por eso ahora el Espíritu Santo, por medio del apóstol, lanza su temible acusación. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Un no rotundo y absoluto. No hay uno mejor que otro. En ninguna manera. No hay uno mejor que otro. Ya hemos acusado a toda la humanidad, y en la Biblia la humanidad se compone de dos grupos, judíos y gentiles. Toda la humanidad, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Todos estamos bajo el poder del pecado, bajo la autoridad del pecado. El pecado es nuestra condición es pecaminosa. Está clara la acusación, pero ahora necesitamos saber la profundidad de nuestra depravación. ¿Qué tan depravados estamos? Y por eso pasamos a nuestro segundo punto, las características de nuestra depravación. Están en los versículos 10, 12 y un poquitico en el 17, 18. Voy a leer 10, 12 de nuevo. Como está escrito en los salmos y en los profetas. Lo que sigue a continuación es una recopilación de citas bíblicas, mayoritariamente de los salmos y los profetas. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esta descripción que el Espíritu Santo hace de toda la raza humana, encontramos, en primer lugar, dos características generales de esta depravación que se aplican a otras 7 características particulares. Vamos a leer el pasaje. El Espíritu Santo dice que la depravación del hombre es universal. Universal quiere decir que ha afectado a todos los individuos de la raza. Es universal. Pero en segundo lugar, al leer estos textos, este pasaje, notamos que la depravación no solo es universal en su extensión, sino total en su profundidad. Es decir, que no solamente todos y cada uno de los individuos de la raza están en este estado de depravación, sino que la depravación alcanza la totalidad del ser de cada uno. Porque no hay nadie que haga lo bueno. Si no hay nadie que pueda hacer lo bueno, es porque la totalidad del ser está en una corrupción radical. Las facultades, mente, voluntad, emociones, conciencia del hombre están corrompidas radicalmente. Entonces, hay dos características generales, la universalidad y la totalidad de la depravación. Pero juntamente con esas dos características generales hay 7 características particulares. 7 características particulares o específicas. Por lo cual podemos decir que la depravación humana es elevada a la 7ª potencia. La depravación humana es elevada a la 7ª potencia. Y esto coincide con las Escrituras cuando ellas dicen: engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Y ahora pregunta, ¿quién lo conocerá? La intensidad y profundidad de su depravación no la conoce sino Dios. Usted ni siquiera se imagina qué tan depravado era antes de conocer a Cristo y qué tan depravado es usted aún hoy.
Si Dios lo dejara a usted ver un poquito la depravación que tiene por dentro, usted salía corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo. Se quedaría espantado de lo que usted es. Si el Espíritu de Dios le dejara ver en un espejo, en la figura física suya, el rostro de su alma, usted vería un monstruo. Si el Espíritu Santo, por un milagro, le dejara ver en un espejo, en la figura física suya, el rostro de su alma, usted vería un monstruo. Porque es una depravación extensiva e intensiva. Y ustedes se preguntan, pastor, si eso es así, entonces ¿por qué no todos los seres humanos somos como Hitler? Hitler fue un hombre grandemente depravado, porque hay en el mundo una gracia de Dios que se llama gracia común, que frena la intensidad de la depravación humana. Y es por eso que el mundo no se ha autodestruido. Pero el mundo está habitado por monstruos depravados, cuya incapacidad es total. Veamos ahora entonces, una por una, las 7 características de esta depravación. Y voy a mencionarlas repitiendo una y otra vez las 2 características generales en cada una de las específicas. Comenzamos en el versículo 10, parte B, a observar que esta depravación consiste en una ausencia total y universal de justicia. Ausencia total y universal de justicia. Dice, no hay justo ni aún uno. Ausencia total y universal de justicia. ¿Qué es la justicia en este texto? Cuando un hombre se presenta ante el tribunal de Dios y trata de hacer lo que ordena la ley con el propósito de ser hallado justo ante Dios, esa es su justicia. Y este texto dice que nadie puede presentarse justo ante Dios. Nadie. En Isaías 64:6 dice que las obras de justicia de los hombres son trapos de inmundicia ante Dios. Por eso hay una ausencia total y universal de justicia en toda la raza humana. Segunda característica, ausencia total y universal de entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿A qué clase de entendimiento se refiere? Se refiere obviamente al entendimiento de Dios. Los hombres que no conocen a Jesús no entienden a Dios. No entienden su persona, no entienden su obra, no entienden su juicio. Cuando usted le comparte la palabra de Dios a alguien y la persona burlándose de usted le dice, a mí eso no me interesa, yo prefiero irme al infierno, y se mueren de la risa. No entienden a Dios, no entienden su propia condición como pecadores. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. Para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entender, tiene una incapacidad total para entender el Evangelio. Y el ejemplo más claro de todo esto es el mismo pueblo judío. ¿No le parece a usted inconcebible que esos judíos que conocían a Lázaro, el amigo de Jesús de Betania, lo conocieron, lo vieron morir, asistieron a su sepelio, luego se pararon al frente de su tumba y vieron al maestro resucitarlo y lo vieron otra vez vivo y enseguida se confabulan para matar a Jesús? ¿A usted no le parece eso inconcebible? Es porque el hombre no entiende. El hombre puede ver a Dios cara a cara y no entiende que es Dios. No puede entenderlo. Tercera característica, ausencia total y universal de búsqueda de Dios. Versículo 11, parte B. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Escuchen, si ustedes están aquí buscando a Dios, es porque Dios los buscó primero a ustedes. Pero no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera un hombre que busque a Dios. ¿Por qué? Porque en el querer de su corazón, él no quiere buscar a Dios. Su querer está muerto. Jesús decía a los judíos,
vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Y en Filipenses 2:13 dice que Dios tiene que poner en el hombre el querer como el hacer. Si Dios no te pone el querer buscarlo, nunca lo vas a buscar, porque tu querer está muerto. Ahora tú quieres muchas otras cosas, tú quieres la felicidad y quieres buenas cosas, y por eso buscas a Dios. No buscas a Dios por su santa persona, buscas por las cosas que Él te da, y por eso muchos vienen aquí a la iglesia, porque quieren muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero cuando Dios les dice que se arrepientan, ellos no quieren arrepentirse. Cuando Dios les dice que crean, ellos no quieren creer. La palabra de Dios dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Y por qué no puede venir ninguno a mí? Dice Jesús. Porque no quiere. Sencillamente no quiere. Usted invitó a su tío esta mañana a venir a la iglesia porque es un asunto vital para la salvación de su alma eterna, y su tío prefirió quedarse jugando dominó. Él quiere más jugar dominó que preocuparse por el destino eterno de su alma. No quiere, porque no hay quien busque a Dios. Cuarta característica: ausencia total y universal de orientación. Versículo 12. Todos se desviaron. Todos se desviaron. La raza humana entera está desviada. Son como ovejas extraviadas. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Ninguno puede encontrar el camino de Dios, solo puede andar en su propio camino. Y ustedes saben que las ovejas son un animal muy torpe que jamás volverá al redil si el pastor no la encuentra y la trae. Toda la humanidad está desviada. Por eso en el versículo 17 del mismo Romanos 3 dice: y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Quinta característica de nuestra depravación: ausencia total y universal de utilidad. Ausencia total y universal de utilidad. Verso 12b. A una se hicieron inútiles. A una, toda la masa, a una, en un instante, a una se hicieron inútiles. ¿Sabe qué significa la palabra inútiles? Basura. Algo que solo sirve para ser desechado. ¿Qué es lo único que usted espera que se produzca con la basura de su casa? Que se la saquen de ahí, que la pueda botar, que se pueda deshacer de ella. Eso provoca nuestra depravación en el corazón de Dios, el impulso de castigarnos, de deshacerse de nosotros. Pero afortunadamente en Dios hay gracia, y por eso algunos de estos que somos como basura hoy somos salvos. Sexta característica: ausencia total y universal de buenas obras. Ausencia total y universal de buenas obras. Versículo 12, parte B. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuchen bien: los hombres nacidos de mujer en este mundo, después de la caída de Adán, no pueden hacer nada bueno. Nada de lo que hacen es bueno. Cuando un hombre que no ha sido nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, le ayuda a un mendigo y hace una obra que a los ojos de los hombres es buena, a los ojos de Dios no es buena. O sea que es tan solo un bien relativo. Sobre la faz de la tierra, los únicos seres humanos que pueden hacer buenas obras somos los creyentes. ¿Por qué? Porque para que una obra sea considerada delante de Dios como buena, se requieren tres cosas. Primero, que sea hecha conforme a la ley. ¿Cuál ley? La de Éxodo 20. Segundo, que sea hecha de un corazón que tiene verdadera fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercero, el corazón que la hace debe hacerla para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice
que sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo puede hacer una obra buena conforme a la ley. Por ejemplo, cuando usted le ayuda a un hombre que tiene hambre y necesidad, usted está obedeciendo el sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el sexto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. ¿Cuál es la parte positiva de no matarás? Cuidarás la vida. Entonces, cuando usted ve a un hombre que está muriendo de hambre, le da alimento y está cuidando la vida, hasta ahí todo va bien. Pero si examinamos el corazón de esa persona, él no tiene la fe verdadera, ni lo está haciendo para la gloria de Dios. Luego, lo que él hace, que luce bien a sus propios ojos y a los ojos de los demás, es tan solo un bien relativo. O sea que hay bien malo y bien bueno. Hay bien malo el que hacen las personas que no tienen a Cristo, y bien bueno el que hacemos los hombres que tenemos a Cristo, que somos los únicos que podemos cumplir los tres requisitos. Entonces, escuche, según lo que acabamos de leer aquí, las buenas obras de los no creyentes no son más que excelentes pecados. Oiga otra vez, las buenas obras de los no creyentes no son más que excelentes pecados. Y es que la persona no creyente, escuchen bien, no puede no pecar. La persona no creyente no puede no pecar. Todo lo que hace es pecado. No puede no pecar. Séptima y última característica: ausencia total y universal de temor de Dios. Ausencia total y universal de temor de Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto significa que los hombres no le temen a Dios, no le temen a su ira, no le temen a su juicio. Y de nuevo, si no fuera por la gracia común de Dios, los hombres se confabulaban con odio para tratar de matar a Dios. Pastor, suena como raro. No, si usted lee el Salmo 2, se va a dar cuenta que el Salmo 2 relata exactamente eso. Que los hombres en muchedumbre se confabularán contra Dios y contra su Cristo. Y no se confabularán para dialogar con Él, sino para atacarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene temor de Dios. A pesar de que Dios es supremo, todopoderoso, el hombre no tiene temor de Dios. Es más, no solamente el hombre no tiene temor de Dios, sino que el hombre odia a Dios y es enemigo de Dios. Aún los hombres más religiosos y de apariencia más piadosa, si el Espíritu Santo desnudara lo que hay en sus corazones, aparecería un auténtico enemigo de Dios. Pastor, la viejita bondadosa esa de mi casa, enseguida de mi casa, que coge a los gamincitos, ella no profesa ninguna fe. Ella dice que no cree en Dios siquiera, pero coge a los gamines, les da chocolate con pan. Esa viejita, usted me va a decir a mí que es enemiga de Dios. Romanos 8:17 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si el Espíritu Santo quizás quita la gracia común de esa viejita, ella saca la espada y va a tratar de matar a Dios, porque esa es su naturaleza. En su naturaleza ella es enemigo de Dios. 7 características. Primera, ausencia total y universal de justicia. Segunda, ausencia total y universal de entendimiento. Ausencia total y universal de búsqueda de Dios. Ausencia total y universal de orientación. Ausencia total y universal de utilidad. Ausencia total y universal de buenas obras. Y ausencia total y universal de temor de Dios. La Biblia resume las 7 características de nuestra depravación en una sola palabra. El hombre nacido de mujer sobre la faz de la tierra nace muerto para Dios. Muerto. No medio enfermo, no deteriorado, de tal manera que un médico le pueda ayudar. No, el hombre nace siendo un cadáver. Nace como ese valle de huesos secos. La humanidad entera es un inmensísimo valle de huesos secos. Y esos muertos no se pueden levantar por sí mismos de su depravación.
porque no se pueden ver a sí mismos depravados, porque no pueden temer a Dios, porque no pueden encontrar el camino de Dios, porque no pueden hacer ninguna buena obra, porque no pueden justificarse a sí mismos. Es una condición terrible, de tremenda depravación, depravación elevada a la séptima potencia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Todas las características que dice Romanos capítulo 3, del 9 al 20, se resumen en una sola palabra, la palabra muerte. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Siga conmigo, por favor, la lectura en su mente. No se quede dormido, que este asunto es de vida o muerte. Efesios 2, del 1 al 10. Preste atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, de nacimiento, hijos de ira. Eso es lo que merecemos, la ira de Dios, lo mismo que los demás. Y ahora viene una de las palabras más hermosas de la Biblia, la palabra pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, esto es acerca del amor, por su gran amor con que nos amó, a estos depravados nos amó, aún estando nosotros muertos. 7 características: muertos en pecado, en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Antes de conocer la gracia debes conocer la depravación, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues ¿cómo va a ser de nosotros con este panorama? Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras. Pues ¿cuáles obras con este panorama? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús, ahora sí, para buenas obras. Ahora sí podremos hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Entonces, cuando te preguntan ¿qué es la gracia?, muchos responden: la gracia es recibir lo que no merezco. Esa es una definición regular de gracia. La definición correcta de gracia es recibir lo contrario a lo que merezco. Soy por naturaleza hijo de ira, merezco la ira, ¿y qué recibo? Su amor. Eso es gracia. Gracia es recibir lo contrario a lo que yo merezco, y esa gracia está solamente en Dios. Solo Dios tiene gracia, y Él nos ha salvado por su gracia, sola gracia, por la sola fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese es el lema de las iglesias de la Reforma: sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo gloria a Dios. Amén. Y eso nos llena, nos fortalece, nos satisface plenamente. No necesitamos más que el bendito evangelio de la gracia de Dios. Por Él amaremos al Señor toda nuestra vida y le serviremos como esclavos por su maravillosa gracia con que Él nos salvó. Porque éramos como ese valle de huesos secos. Todos éramos huesos secos, muy secos e inútiles. No servíamos para nada, pero cuando su gracia se manifestó, su espíritu sopló de los 4 vientos
y nos dio vida a nosotros, toda una nación. El pueblo de Israel es una muestra de la humanidad en cuanto a que todos están como huesos secos, pero el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia en cuanto a que Él solo le da vida a los de su nación. Y por eso cuando el Espíritu Santo sopla, no viven todos, sino los que Él eligió. Y esa es nuestra segunda doctrina, la doctrina de la elección incondicional. Y probablemente cuando pase a esa doctrina, algunos de ustedes no van a querer volver aquí nunca. Pero yo me voy a arriesgar. Y yo soy experto en vaciar iglesias. Soy experto. Y vamos a ver si aguantan las 4 doctrinas que faltan. Porque la verdad de Dios humilla al pecador y exalta a Dios en su soberanía. Y eso es lo que Él quiere que ahora tengamos. Un conocimiento de las maravillosas doctrinas de la gracia. Y hoy hemos comenzado con la depravación total. Ahora ya vimos la acusación, vimos las características. No tenemos tiempo para ver las evidencias, pero usted mire el texto. ¿Cuáles son las evidencias de que estas características son verdad? O que cuando la gente habla, cuando el ser humano habla, es como si taparan una tumba con un muerto de 3 días. Esas son las evidencias. Todo lo que el hombre hace es podredumbre. Mírela nomás lo que hace. Y finalmente el veredicto, que ese sí lo voy a leer, versículo 20. Volvamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. El veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Ya vimos la acusación, ya vimos las características, o sea, el fondo de esa acusación. No vimos las evidencias, pero son obvias. Ahora veamos el veredicto final de Dios el juez sobre la raza humana. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca de todo ser humano se cierre. ¿Se cierre para qué? Para que no pueda decir siquiera una sola palabra tratando de justificarse ante Dios. Y todo el mundo quede bajo el juicio de condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Ese es el veredicto final. Contrario a la doctrina de la depravación total, de la salvación por sola gracia, existen en este momento en la iglesia y en la mayoría de las iglesias las ideas filosóficas del libre albedrío. Algunas personas en la antigüedad, como un monje inglés llamado James Pelagio, otros después de él llamados semi-pelagianos, otro hermano después de ellos llamado Jacobo Arminio y otro hermano después de él llamado John Wesley, rechazaron las doctrinas de la gracia y sostuvieron la doctrina del libre albedrío, argumentando que cuando Adán pecó, el daño que le produjo a la raza humana no fue total, sino que el hombre conservó su libre albedrío y que por el libre albedrío el hombre puede por sí mismo volver a Dios, lo cual es totalmente contrario a lo que acabo de enseñar. Así que hay 2 bandos en la iglesia de Cristo: los que sostenemos la depravación total y los que sostienen el libre albedrío. Los que sostienen el libre albedrío dicen: si Dios me ordena arrepentirme, es porque yo soy capaz de arrepentirme y me arrepiento y libre albedrío. En otras palabras, ellos dicen: si Dios lo manda, yo puedo. Pero acabo de demostrar que el hombre no puede, que a pesar de que Dios lo manda, el hombre no puede, y que si él se arrepiente es por pura gracia. Y por eso nosotros estamos de acuerdo con San Agustín cuando él oraba diciendo: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. En otras palabras, Señor, lo que tú me mandas es imposible para mí porque yo estoy muerto. Pero si tú me regalas por tu gracia lo que me mandas, entonces yo lo haré. Y así entonces, mándame lo que quieras. Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Nosotros en esta serie corta que hemos acordado con el pastor, no vamos a entrar en detalles. Hay muchas preguntas sobre el libre albedrío. Si ustedes quieren profundizar sobre esta materia, en nuestra página de internet www.caractercristiano.org
repito, www.caráctercristiano.org, va a encontrar 5 sermones sobre esta sola doctrina, donde se explican todos los argumentos en contra del libre albedrío. Lo invitamos a que lo consulte. Ahora vamos a finalizar haciendo un resumen de lo que hemos aprendido en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué hemos aprendido de nuestro texto? Uno, que el evangelio verdadero, el de la gracia de Dios, comienza con la ira de Dios contra la depravación humana. No comienza, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. El evangelio correcto empieza diciendo, Dios te creó, va a ser tu juez y está airado contra tu depravación. Ese es el verdadero evangelio. Así comienza el verdadero evangelio. 2. Aprendimos que la depravación humana es total, universal y elevada a la séptima potencia. Que incluso ni siquiera nosotros los creyentes, ni aún el creyente más piadoso, sabe qué tan malo es. Ninguno, porque la depravación nuestra es total, universal y elevada a la séptima potencia. Y por eso el creyente más piadoso es el que más depende de la gracia. Y por eso el creyente más piadoso dice, yo soy el primero de los pecadores. Porque mientras más piadoso, más puede ver su depravación. 3. Aprendimos que la sola gracia de Dios puede resucitar al hombre de su muerte espiritual y darle vida y salvación. La sola gracia de Dios puede resucitar al hombre de su muerte espiritual y darle salvación. Nosotros no predicamos el libre albedrío, predicamos la libre gracia de Dios. La gracia soberana que me salvó y que te salvó. Y ustedes pueden dar testimonio por ustedes mismos. Ninguno de ustedes estaba buscando a Dios. Dios vino a ustedes cuando ustedes no lo estaban buscando. Y eso es gracia soberana. Sublime gracia del Señor. Que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, porque no hay temor de Dios en ninguno. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y este himno lo escribió, como nos comentaba nuestro hermano que presidía, John Newton, un hombre que fue durante toda su vida traficante de esclavos. Él traficó, oprimió e hizo mal, entre ellos la muerte, a más o menos 20,000 esclavos durante 30 años. Y un día en una tormenta, después de que su madre y muchos otros le habían compartido la palabra del Señor y se cansó de despreciarla, en medio de una tormenta invocó a ese Dios y ese Dios lo salvó. Por eso él dice, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, tu gracia me libró y me guiará feliz. Se convirtió a Jesucristo, pero nunca lo dejaron de atormentar, lo que él llama los 20,000 fantasmas de su vida. Y esos 20,000 fantasmas lo llevaban a confesar, yo soy el más malo de los pecadores, pero siendo yo el más malo, Cristo es un gran salvador, salvarme a mí, que soy el más malo de todos los pecadores. Eso es la gracia de Dios. Sola gracia y solo Cristo. En cuarto lugar, solo Cristo es el autor de esa maravillosa gracia. Ahora lo que hemos estudiado para nosotros tiene que tener aplicaciones prácticas. Es decir, hay cosas que nosotros debemos salir a hacer a la calle a partir del entendimiento de esta maravillosa doctrina. Lo primero que tenemos que salir a la calle a hacer es a estar felices, a vivir felices, maravillados de que Él me haya salvado a mí, en la vergonzosa cruz. Padeció por mí Jesús. Sí, fue por mí. Murió Jesús en la vergonzosa cruz. A la calle yo tengo que salir feliz, agradecido, alabando y adorando a Dios, diciendo, Señor, cuán profundo es tu amor. Y ver la cruz excelsa al contemplar, Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a la grandeza de su amor. Amar a Cristo,
Amar su cruz es lo que produce en mí el conocimiento de la gracia. Y yo debo salir a la calle a ser feliz, porque cuando la gente me ve satisfecho y feliz a mí, Dios es más glorificado en un cristiano satisfecho que en uno que no lo está. Y aún en las más difíciles situaciones de mi vida, yo tengo poder para sonreír y alegrarme en el Señor, porque mi gozo no depende de lo que vivo en este mundo. Mi gozo depende de mi Salvador, que murió por mí. Como dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo para él. Gozo. La gracia es una fuente de gozo y felicidad. Pero en segundo lugar, como ya estamos libres de esta depravación, ahora sí podemos hacer buenas obras. Salgamos a la calle a hacer buenas obras, pero hagámoslas con humildad, sabiendo que aunque no estamos en depravación total, aún nuestras obras son imperfectas. Nuestras obras son en imperfección total, no en depravación total, sino en imperfección total. Y por eso, todo lo que hacemos debe ser hecho en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos, cuando hacemos una obra, cuando evangelizamos, todo debe ser por medio de Cristo, porque aunque no tenemos depravación total ya, somos nuevas criaturas, estamos en una situación de imperfección total. Primera aplicación: gozo, alegría, maravillamiento, amor, deleite con Cristo y su cruz. Segunda aplicación: buenas obras en humildad por medio de Cristo. Y tercera aplicación: la iglesia de nuestros días necesita que se predique la depravación total. Si nosotros predicamos sin temor la depravación total, así se va hacia el juicio. Si predicamos la depravación total juntamente con la ley moral de Dios, recuerde lo que dice el versículo 20, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. El hombre que está en la calle nunca se va a sentir depravado si usted no le dice el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercero. El hombre solo conoce su estado de depravación cuando usted le canta la tabla, cuando usted le habla la ley. Pero entonces usted está con su patrón, con su jefe, que es un ejecutivo de alto rango, y usted se muere del miedo de decirle, usted más bien le dice: doctor, Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para ti. En vez de decirle: doctor, vea, con todo respeto, pero usted es un corrompido. Punto número 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si realmente quiere salvar a su jefe. Prediquemos la depravación total. ¿Por qué? La depravación total con la ley moral de Dios juntas son la puerta estrecha que entra al reino de Dios. Otra cosa es la puerta amplia, que lo único que hace es llenar la iglesia de falsos positivos. Predique la depravación total juntamente con la ley moral de Dios y va a ser un instrumento útil en el reino. Predique otra cosa y usted lo único que va a hacer es llenar la iglesia de falsos positivos. Finalmente, unas palabras para nuestros amigos. Nos están visitando algunas personas hoy por primera vez que no son creyentes, y a ellos también este texto les habla poderosamente. Amigos, ustedes pudieron ver en la palabra de Dios que la depravación humana es una realidad. El juicio de Dios vendrá sobre la depravación que hay en toda la raza, y el juicio de Dios será destrucción eterna en el infierno. Y escucha bien, tú no escaparás de ese juicio, a menos que hoy, después de escuchar este mensaje, huyas del juicio de Dios a la única ciudad de refugio donde no caen las bombas atómicas de Dios. Cristo Jesús es la única ciudad de refugio donde no va a caer el juicio de Dios. Y lo que tú debes hacer hoy, amigo, yo te lo ruego en el nombre de Cristo, como embajador de Cristo, te he advertido del juicio de Dios, y en el nombre de Cristo te ruego, reconcíliate hoy, ven a Cristo
arrepentido de tu pecado, suplicante como el ciego, ese ciego que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra misericordia indica que tú te ves como un miserable, y eso es lo que tú eres, amigo. Te lo voy a decir con amor, te lo voy a decir con cariño en el nombre del Señor, pero te voy a decir la verdad. Tú eres ante Dios un miserable, y lo que debes hacer es decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él, con sus brazos abiertos, dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven a Cristo, mi amigo, recibe hoy tu salvación. Entra en la maravillosa gracia, y junto con nosotros cantarás. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Pongámonos de pie. Antes de orar, quiero invitarlos a abrir el himnario. El himno número 300. Le voy a pedir al hermano que está grabando que corte la grabación, por favor. Y nosotros vamos a cantar el